¿Qué tal? Yo soy Héctor Sevilla y les doy la bienvenida a esta pequeña píldora filosófica en la cual vamos a hablar sobre la ética y la moral. ¿Qué es cada una de estas y qué es lo que las distingue entre sí? En primer lugar, cabría decir que la raíz de la palabra moral, mor moris, viene del latín y significa costumbre. Lo mismo que el vocablo griego ethos, que viene típicamente de la expresión también costumbre. Enseguida haremos una especificación entre la diferencia que en el latín y en el griego se le da a este término. En general, la moral tiene que ver mucho más con lineamientos o normas de tipo conductual a manera de reglas que están establecidas por una colectividad. Es decir, la moral tiene que ver con los grupos. Así que dependerá de en qué grupo estamos o qué grupo conformamos para tener un esquema o un lineamiento o que se nos haya educado de cierta manera sobre lo que está bien y lo que está mal. En ese sentido convendría hablar más bien de moralidades, no de una moralidad como tal, sino de moralidades, puesto que existen diversidad de concepciones sobre lo que es correcto o incorrecto hacer. Y esto se debe en buena medida al carácter de aprendizaje que tienen las reglas morales. Los aprendemos a partir de agentes moralizadores. Agentes moralizadores como la escuela, la religión, la propia familia, incluso los padres y en ocasiones incluso la pareja. Los agentes moralizadores van determinando las ideas de lo que está bien, de lo que está mal. Por supuesto, también ahí habría que mencionar a los medios de comunicación social, hoy en día también a las redes sociales que van implementando ciertas concepciones sobre lo que debe o no debe hacerse según sean los algoritmos que arrojen nuestro comportamiento en el uso de la red. En ese sentido somos individuos que están sometidos a las introyecciones, y una introyección es cuando una regla moral que está establecida exteriormente se introduce en nosotros sin que nosotros la elijamos, sin que sea propiamente una decisión. De pronto actuamos a partir de esa regla moral y pensamos incluso que es nuestra, que nosotros hemos sido quienes la escogimos. El peligro en realidad en todo esto no es tanto que nos adoptemos a las reglas morales que imperan en nuestro grupo dominante, sino que intentemos nosotros imponer esas reglas a otros, es decir, que nos volvamos unos moralistas y que califiquen y juzguen las conductas de los demás con severidad. Esto es cuando decimos que alguien es malo porque actúa o hace cosas que nosotros no pensaríamos que se deberían de hacer. Hay que romper esa estructura tan limitada de pensar que nuestro conocimiento es abarcador de todo el saber universal. Nuestro conocimiento moral, en este sentido, es aprendido y por tanto tendríamos que entender, si no al menos respetar, y si no, pues vaya, quizá tolerar las conductas que tienen las otras personas, evidentemente siempre y cuando no sean perjudiciales para nosotros. Pero descalificar a otro ser humano porque actúa de manera diferente a lo que fueron nuestros propios lineamientos morales es propio de alguien que se está volviendo más bien un moralista. Y detrás de un moralista siempre hay una autoproclamación de superioridad. Esto es, que la persona asume que por su comportamiento y por su lineamiento en la moralidad es mejor o incluso está preponderantemente por encima de otra persona. Por supuesto, aquí inicia también cierto tipo de discriminación, de exclusión social, de alejamiento de aquel que es diferente y que no podemos permitirnos incluir en nuestro propio esquema. A diferencia de la moral, que serían los números, haciendo una analogía, serían los números y la ética serían las matemáticas. La ética es el estudio de las moralidades. Cuando una persona realiza un ejercicio ético, que así me agrada llamarlo mi ejercicio ético más que la ética, porque la ética pareciera que es una y es un sustantivo, pero cuando hablamos de un ejercicio ético estamos hablando de algo operativo. Así que cuando una persona realiza un ejercicio ético, lo que hace es revisar con calma, con detenimiento, los postulados morales que aprendió. Desde luego, ser ético implica ser valiente, porque para empezar requiere de una introyección que uno reconoce, que uno nota, que uno percibe y que por tanto se da
por informado y está dispuesto a enfrentarla. No basta con saber que hemos introyectado cosas, hay que enfrentar ese tipo de cuestiones que se nos han imputado sin nosotros merecerlo o sin nosotros haberlo solicitado. La ética, en el sentido griego, implica más una costumbre interior, así como una especie de morada personal donde uno reside. Nuestra habitación es nuestro cuerpo, así que tratar de descubrir nuestra propia ética es interiorizar, es identificarnos con algo más personal. No estoy diciendo que no exista la ética social, por supuesto, cuando hablamos con otros y dialogamos sobre nuestras propias perspectivas, pero la ética no es lo mismo a la moral. La moral tiene un orden preponderantemente colectivo, mientras que la ética implica una reflexión. Por eso, la ética es una rama de la filosofía, no la moral. La moral es el objeto de estudio de esa rama. Esa interiorización y esa reflexión hacen a la ética distinta a la moral, porque una persona puede simplemente tomar las normas morales y adaptarse a ellas, adoptándolas, ¿sí? La ética también es distinta a la religión, porque no por evadir o por no seguir algunos lineamientos religiosos una persona será mala. De hecho, desde la ética no se hablaría tanto de la bondad o de la maldad, sino del perjuicio, del daño, del beneficio de los actos que realizamos. Tampoco hay una ética universal, puesto que los lineamientos reflexivos y los postulados que uno mismo va construyendo no pueden ser impuestos a otras personas. La ética no tiene que ver con reglas, por lo tanto tampoco tendría que haber mucho o no tendría mucho sentido hablar de un código ético de una profesión, puesto que eso más bien tendría que ser un código deontológico centrado en normas o costumbres, o quizá un código moral de las profesiones. Ser ético en mi profesión implica incluso ser analítico y reflexivo con el mismo código moral que se me propone que debo seguir. Una ética como esta, no centrada simplemente en la descalificación de las personas, sino en el ejercicio responsable de la conducta para entonces poder actuar de manera apropiada, social e individualmente, tiene aún un peligro. Y el peligro es suponer que después de haber realizado un ejercicio ético, estoy completamente seguro de que estoy en lo correcto. Tendría que haber un ejercicio metaético, es decir, darme cuenta de cuáles son los criterios de mi propia ética para quizá revisarlos, confrontarlos y a lo mejor darme cuenta de que también esos pueden ser derribados, porque podemos aprender que las cosas son diferentes a como habíamos pensado en algún momento. En la medida en que nosotros seamos más éticos y menos seguidores de la moralidad dominante o menos sumisos a las imposiciones morales que recibimos para ser aceptados por los entornos en los que vivimos, entonces posiblemente podríamos llegar a ser personas más libres, más independientes y dignas constructoras de una sociedad mejor. Yo soy Héctor Sevilla y te invito a que revises mi página hectorsevilla.com. Muchas gracias por escuchar.